Apliquemos el Minitab en el análisis de la función de probabilidad asociada a la distribución de Gauss o distribución normal. Se hace indispensable aplicar el Minitab en este cometido. Vamos a generar 200 datos aleatorios en la columna 1. Para referenciar todo ello, encaminamos el manejo de la calculadora, los datos aleatorios, hablamos de la distribución normal o campana de Gauss, son 200 datos, habíamos indicado en la columna 1, estos datos van a tener una media de 65, una desviación estándar de 2 unidades, van a referenciar las calificaciones de una asignatura que podría llamarse álgebra. Aceptamos, se han generado los datos, colocamos el título, entonces calificaciones de álgebra. Perfecto. Ahí revisamos si tenemos 200 datos. Tal cual hemos solicitado 200 datos. Vamos a la posición inicial. Bien. Vayamos a estadísticas básicas, mostrar estadísticos descriptivos. Vamos a seleccionar la variable calificaciones. Vamos a la opción estadísticas. Vamos a colocar, si quieren, en este contexto, el valor mínimo máximo. Vamos a utilizar la media, la desviación estándar. Podemos pedir, si quieren, la simetría, la kurtosis, el rango también, que nos interesa. Aceptamos. Vamos a las gráficas. Vamos a pedir el histograma de datos con curva normal. Aceptamos. Nuevamente aceptamos. Y tenemos la producción. Si nos damos cuenta, acá tenemos el valor de la media aritmética de 65,036, una desviación estándar de 2,033, un valor mínimo de 59,094 y un valor máximo de 69,590. Una mediana de 64,878, prácticamente la media es igual a la mediana, se está cumpliendo el aspecto de normalidad al haber generado una serie aleatoria. Tenemos la respectiva gráfica, esa es nuestra gráfica. Veamos si se cumple la hipótesis de normalidad y vamos a la opción gráfica. Gráfica de probabilidad individual, si quieren, aceptamos. Seleccionamos las calificaciones de álgebra. Entonces acá vemos en distribución, que es la distribución normal. Aceptamos. Nuevamente aceptamos. Y acá nos damos cuenta en esta gráfica que la mayoría de los datos están prácticamente cercanos a esta línea tendencial del centro. Entonces, para un nivel de confianza del 95%, el valor de P o el P-valor es de 0,227.
Entonces, el P referencial es de 0,05 o el nivel de significancia que complementa a ese 95% para ser el 100%. Entonces, el P referencial tendría que ser de 5% igual o mayor. Entonces, acá estamos hablando, si lo llevamos a porcentaje, de 22,7%. En consecuencia, este valor es mayor a 0,05. En consecuencia, valga la redundancia, se acepta la hipótesis de normalidad. Bien, sigamos con nuestro razonamiento. Vayamos a ver algunas probabilidades utilizando el Minitab. Pero para ello vamos a resumir nuestras estadísticas básicas y lo que vamos a hacer es ir a la opción estadísticas y solamente vamos a referenciar algo que nos parece indispensable. Vamos a referenciar, en este caso, solamente la media y la desviación estándar. Voy a tocar la opción ninguna y ahora voy a elegir la media y la desviación estándar. Y por si gustan, un valor mínimo y un valor máximo. Aceptamos. En las gráficas me voy a olvidar del histograma de datos con curva normal. Aceptamos y otra vez aceptamos. Bien, tengo los datos. Media aritmética de 65,036, desviación estándar de 2,033, valor mínimo de 59,094 y máximo de 69,590. Ahora bien, vamos a plantearnos un par de hipótesis, asumiendo que esta es una media de muestra, por ende, este es un sigma muestral, un mu, un sigma. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuál es la probabilidad o el porcentaje en la campana de Gauss de tener estudiantes cuyas notas estén entre 65, o entre 65, si quieren, hasta 80, de 65 a 80. Nos vamos a gráfica, gráfica de distribución de probabilidad. Vemos esta opción, ver probabilidad. Aceptamos. Acá está la distribución normal, hay otras distribuciones, pero estamos trabajando con la normal. Entonces, acá colocamos la media, que sería de 65,036, la desviación estándar de 2,033. Bien, aceptamos. Entonces, ahí, digamos, en esta está demostrándose, por ejemplo, por defecto, lo que nos ha generado el software, que las notas que están por encima de 68,38 equivalen a 5%. 5% de las notas están por encima de 68,38. Vamos nuevamente a la gráfica.
nuevamente a la gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ver probabilidad. Vamos al área sombreada, esa pestaña. Vamos al valor de X. Entonces, si ustedes quieren ver cola a la derecha, cola a la izquierda, o quieren ver un intervalo, ahí tienen las opciones. Por defecto está en cola a la derecha. Ya hemos visto los que están por encima de 68,38 de nota. Bien, vamos a ubicarnos en un intervalo. Entonces, habíamos hablado de un límite inferior de 65 hasta 80. En esa muestra de 200 estudiantes, ¿cuál es el porcentaje, la probabilidad de que existan notas entre 65 y 80? Aceptamos. Entonces, fíjense, acá está 65 y después está la media. Siempre va a marcar la media. Entonces, entre 65 y 80, estamos hablando del 50,71%. ¿Ya? 50,71%. Sigamos con nuestro razonamiento. Vámonos a gráfica. Gráfica de distribución de probabilidad nuevamente. A la opción ver probabilidad. Vamos al área sombreada. Y podríamos decir, en función de lo que ya conocemos, por ahí, ¿cuál es la probabilidad de los que tienen notas entre 58 hasta 60? Aceptamos. Y la probabilidad es de 0,6353%, desplazando 2 lugares a la derecha la coma para hablar en términos porcentuales. Nuevamente vamos a gráfica. Gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a área sombreada. Nos vamos a imaginar en la cola de la izquierda los valores menores a 50. Las calificaciones menores a 50. ¿Cuál es el área en la campana de Gauss? ¿O qué porcentaje de los estudiantes estarían ubicados con notas menores o iguales que 50? Aceptamos. Y fíjense acá, la probabilidad es ínfima. Estos elementos razonados se vuelven interesantes, por ejemplo, y voy a referenciar rápidamente, para hacer inducción. Los elementos vertidos son importantes, por ejemplo, para trabajar en lo que son las estadísticas de herramientas de calidad. Por ejemplo, Capability SISPAC. Vamos a distribución normal. Entonces seleccionamos las calificaciones de álgebra. Y por decir, en función del tipo de muestreo, cómo se ha obtenido la información, voy a suponer que si hablo de un muestreo de
de grupos de 10, especifico un límite inferior. Entonces, vamos a asumir que es el límite inferior 59, si bien recuerdo en relación al cuadro de estadísticas iniciales. Y aquí le pondremos un límite superior de 68. Una media histórica. Teníamos una media de 65. Pongamos esa media histórica. Una desviación estándar de 2,033, si bien recordamos, y que también tenemos acá en pantalla. Aceptamos. Y acá viene lo interesante. ¿Y qué vamos a referenciar? Por ejemplo, acá está el manejo de la media de la muestra, el promedio del promedio, un límite, si quieren, inferior, un límite superior para ver el comportamiento de la información muestral en este caso. Y lo que tenemos que asumir es que la estadística se maneja como un proceso. Los datos demuestran un proceso. ¿Cuánto le falta a ese proceso en gestión, en calidad, en estrategia, en táctica y en operación? Entonces, de manera genérica, si queremos ver, por ejemplo, aspectos de el largo plazo, nos damos cuenta en este PPK que tenemos un valor de 0,49, pero que es insuficiente a los indicadores del 6 sigma. Y por el otro lado, en el corto plazo, el CPK, que coincide con el PPK, nos demuestra lo mismo. Y si nos ponemos a razonar, esas calificaciones aleatorias, si fueran, digamos, parte de un proceso real, implican que debemos trabajar mucho más en el manejo planificado de estrategia, de táctica, de operación, asociado al proceso de enseñanza-aprendizaje del álgebra en este contexto. No se olviden que se hace gestión en relación a la información. Y la información, en el momento oportuno, sirve para retroalimentar cualquiera de los procesos, para mejorar la estrategia, la táctica, la operación. Si lo vemos de otro ángulo, desde la operación concreta, desde la inversión, para mejorar la viabilidad, la gestión de riesgos, la fiabilidad, que hagan a la factibilidad o aplicación de fondos que deben tener retornos significativos. En ese contexto, se tiene que pensar en aplicar la estadística y, por supuesto, en generar referentes sobre los cuales se consoliden beneficios significativos o una relación beneficio-costo favorable de corto y de largo plazo.